Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Camberer Beleño, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil y a continuación voy a presentar mi investigación titulada Estrategias lúdicas para fortalecer la participación activa en la literatura infantil en niños y niñas del grado transición del Jardín Infantil Mundo Mágico en la ciudad de Ibagué, Tolima. Acerca de la caracterización, esta investigación se desarrolló en el Jardín Infantil Mundo Mágico, ubicado en la ciudad de Ibagué, Tolima, en el contexto urbano. El escenario fue el grado transición en jornada única con un aula de clases adecuada tanto para la edad como para la etapa de desarrollo de los estudiantes. La unidad de análisis estuvo conformada por 14 niños y niñas entre los 5 y los 6 años de edad. Y durante la observación inicial se identificó la necesidad de fortalecer la participación activa en las actividades relacionadas con la literatura infantil. Acerca del planteamiento del problema en cuanto a los desempeños, se evidenció que algunos niños mostraban poca participación cuando las actividades de lectura se realizaban de manera tradicional. La medición previa consistía principalmente en la lectura de cuentos, fábulas, mitos, leyendas y preguntas dirigidas, donde la participación era un tanto más pasiva. Por esta razón, la variable para experimentación fue la implementación entonces de estrategias lúdicas, utilizando los recursos como cajas sorpresas, personajes del cuento, dramatizaciones y narraciones interactivas. Y entonces a partir de esto se planteó la hipótesis de que las estrategias lúdicas fortalecerían la participación activa de los niños y niñas en este grado. Acerca de la pregunta de investigación fue: ¿cómo fortalecer la participación activa en la literatura infantil en los niños y niñas del grado transición del Jardín Infantil Mundo Mágico de Ibagué, Tolima, mediante la implementación de estrategias lúdicas en el año 2026? La pregunta orientó todo el desarrollo de esta investigación. Acerca de los objetivos, el objetivo general específicamente fue fortalecer la participación activa en la literatura infantil en los niños y niñas del grado transición del Jardín Infantil Mundo Mágico en la ciudad de Ibagué, Tolima, a través de la implementación de estrategias lúdicas durante el año 2026. Entonces, acerca de los objetivos específicos, en primer lugar está detallar el acercamiento de los niños y niñas del grado transición del jardín infantil a las estrategias lúdicas en la literatura infantil. El segundo objetivo específico es ejecutar esas estrategias lúdicas mediante la experimentación en literatura infantil y participación activa en los niños y niñas del grado transición. El tercer objetivo específico es reconocer los cambios en la participación activa de los niños y niñas de este grado frente a todas esas actividades de literatura infantil después de la implementación de las estrategias lúdicas. Acerca de los marcos de referencia, se trabajaron aspectos conceptuales como la participación activa, las estrategias lúdicas y la literatura infantil, así como autores como Calderón, 2016, que indica que el aprendizaje es más significativo cuando se mueve o cuando se fomenta la expresión de ideas de los niños y niñas. También están las bases curriculares para la educación inicial y preescolar del Ministerio de Educación Nacional 2017 y Rodari 2008, que indica la importancia del juego narrativo fortaleciendo la creatividad de los niños y la participación activa, por supuesto, también. En el marco teórico se retomaron autores como Ausubel, 1983, en el aprendizaje significativo. También tenemos a Brunner, 1996, quien destaca la importancia de la narración. También tenemos a Piaget, 2019, quien reconoce el juego como parte fundamental del aprendizaje. También tenemos, por último, a Vygotsky, 1978,
que resaltan la interacción social. En cuanto a los referentes legales, se tuvieron en cuenta la Ley 115 de 1994, se tuvo en cuenta la Ley 1098 de 2006 también, la Ley 1804 de 2016 y la Constitución Política de 1991. Todos estos referentes legales importantes a tener en cuenta en este tipo de investigaciones, ¿no? Acerca de los referentes técnicos, se tuvo, por supuesto, la autorización del jardín infantil para hacer a cabo todas estas actividades, toda esta investigación. También se contó con el consentimiento de los padres, se les informó y, por supuesto, y casi que más importante, la elección voluntaria de los niños y niñas a participar o no en estas actividades que se realizaron. También se tuvieron en cuenta la UNESCO y la UNICEF. Acerca de las herramientas y los métodos, la investigación tuvo un enfoque cualitativo y se desarrolló a través de la investigación-acción pedagógica. La recolección de los datos se realizó mediante observación directa, diario de campo, registros fotográficos de las actividades y una entrevista reflexiva docente. La unidad de análisis fueron 14 estudiantes del grado transición en edades entre los 5 y los 6 años de edad. Y para el análisis de toda esta información se trabajaron categorías como iniciativa verbal, involucramiento corporal e interacción social. Acerca de los resultados, se pudo evidenciar que los niños mostraron interés y curiosidad frente a las estrategias lúdicas. El problema central era realmente la poca participación durante las lecturas tradicionales, ¿no? Durante la experimentación también se implementaron estrategias como la caja sorpresa y la narración interactiva, lo que pudo aumentar la sorpresa y la atención, la participación oral y el entusiasmo de los niños y niñas al ser algo nuevo, algo curioso para ellos. Y como hallazgo central se identificó que las estrategias lúdicas fortalecieron la participación activa, la interacción social y la expresión oral. Sobre todo porque este tipo de actividades lúdicas suele llamar mucho la atención de los niños y niñas, entonces esto suele atraer más su atención. Acerca del análisis y discusión, en la fase inicial algunos niños mostraban poca atención y participación. Durante la fase de intervención se observó mayor interés e interacción gracias a las estrategias implementadas. En la fase final se evidenció mayor iniciativa verbal, atención sostenida, los niños hablaban más, estaban más interesados pues, en la actividad, coincidiendo con los aportes teóricos que mencioné anteriormente de Brunner, Piaget y también Vygotsky. Además, la triangulación de datos permitió confirmar la hipótesis que se había planteado anteriormente y aunque algunas de las limitaciones fue el corto tiempo de intervención, sin embargo, la actividad se pudo llevar a cabo igualmente. Y acerca de las conclusiones y las recomendaciones, como conclusiones, en primer lugar, se pudo evidenciar que las estrategias lúdicas fortalecieron realmente la participación activa de los niños y niñas, que realmente pues, es el objetivo central de toda la actividad. También desde el aspecto ontológico se observó mayor confianza y seguridad para expresarse y para participar. Sí se pudo notar que aunque algunos niños al principio eran un poco reservados, al final, gracias a la curiosidad y a todas las preguntas que tenían acerca pues, de la lectura, del cuento, ya se fueron integrando más al grupo. Asimismo, las estrategias utilizadas demostraron ser efectivas para promover esos aprendizajes significativos en la primera infancia. Y como recomendaciones se propone continuar implementando estas estrategias lúdicas, diseñar actividades más dinámicas y ampliar el tiempo de aplicación en futuras investigaciones, sobre todo porque cuando a los niños se les empieza a brindar nuevas estrategias, nuevas actividades, el uso de materiales que ellos usualmente no utilizan, todas estas cosas son nuevas para ellos y les genera más curiosidad, por lo que va a hacer que ellos estén más interesados en participar, en hablar, en pedir la palabra, empezar a imaginar y desarrollar más su creatividad. Entonces, muchas gracias. Esta fue mi investigación.